Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar mensual. El tema de este mes es puntos clave en vía aérea difícil anticipada. Soy Michelle Maravilla, encargada de Focus Education. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Antes que nada, me gustaría agradecer su participación e interés en esta ponencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Andrés Zamudio Burbano, quien cuenta con especialidad en anestesiología, magíster en epidemiología clínica. Es docente de EVA Latinoamericana y coordinador del grupo de investigación en medicina perioperatoria GRIMPA. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación, le cedo la palabra al doctor Mario. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de puntos clave en vía difícil anticipada, algunas ideas, algunos conceptos fundamentales que ya han sido sedimentados de hace, de hecho, varias décadas, pero que tristemente todavía se observan en la práctica en Latinoamérica y en el mundo, todavía deficiencias, en especial en lo que tiene que ver con la aplicación de la terapia de la intubación vigilo o despierto, como una técnica de mitigación del riesgo. En este escenario, pues, de la vía difícil anticipada. Para empezar, pues es muy importante darle una definición al contexto. Aquí es muy importante resaltar que la vía difícil no es un diagnóstico, aunque por supuesto que un paciente puede tener un antecedente de una vía difícil y ya queda rotulado como tal, pero realmente es un escenario clínico donde hay una interacción entre el profesional que realiza la intervención de la vía aérea, el contexto en el que esté, incluyendo los recursos, y el paciente. Es un escenario clínico en el cual un personal entrenado presenta o anticipa dificultades en el manejo de vía de un paciente con cualquier técnica, tanto de ventilación como técnica de intubación, como se ve en la diapositiva. Entonces, este escenario clínico puede ser variable. Realmente tal vez no se debería llamar difícil, sino de alto riesgo o de mayor complejidad, como para quitarle esa restricción o esa carga impositiva al operador, porque no es solamente del operador, es también de los escenarios en donde nos enfrentemos. De hecho, en COVID pasó en la pandemia que cuando el porcentaje de éxito de anestesia suele ser alrededor del 90 al 95% al primer intento de intubación, cuando los anestesiólogos fuimos y anestesiólogas fuimos a las unidades de cuidado intensivo, cuidado crítico, cuidado respiratorio, unidades diseñadas específicamente para la atención del paciente con una deficiencia respiratoria aguda, el porcentaje bajó cerca del 70%, pues hasta el 70%. Entonces, al primer intento, eso es muy llamativo. ¿Por qué? Si es el mismo operador, son los mismos pacientes, el mismo laringoscopio, por el contexto. Porque la vía difícil o la vía aérea de alta complejidad no es un diagnóstico, sino un escenario clínico, donde existen algunas herramientas para mitigar ese riesgo. ¿Qué tan frecuente es? Ahí en la diapositiva ven referenciado un artículo muy reciente de febrero de este año, donde se van actualizando las incidencias de la vía difícil anticipada, encontrando que dependiendo del centro puede ser hasta el del 6.7% de los pacientes. Esto va a depender mucho de las unidades. Hay unidades donde es mucho más raro, hay otras unidades que si se dedican, por ejemplo, a la cirugía maxilofacial o de tumores de cabeza y cuello, pues la incidencia va a ser mayor, pero en el promedio suele ser alrededor de 6.7 o 2% su incidencia. De hecho, en la institución donde yo trabajo, es un hospital universitario, nuestra incidencia es del 2.5%. Cuando a estos pacientes difíciles se utilizan estrategias de mitigación del riesgo, como el uso de videolaringoscopia valvangulada o el uso de dispositivos flexibles de intubación para el manejo del paciente despierto, las complicaciones mayores son muy raras, menores del 1%, cerca del 0.28% de los pacientes, pero cuando se utiliza estrategias de mitigación del riesgo. Llamativamente para esta corte, la intubación de despierto se utilizó en el 17% de los casos de vía difícil anticipada, que es una cifra que uno esperaría realmente que sea un poquito mayor, que llegue cerca del 50%,
Sin embargo, es una cifra alentadora. De hecho, lo que ha pasado en el mundo es con la distribución cada vez mayor de los videolaringoscopios que muchos de los pacientes de vía difícil anticipada se induzcan, se relajen y se intuben con videolaringoscopio. Algunas veces indicadas, algunas otras veces no. Eso pues, lo vamos a ver con algunas aproximaciones de las guías actuales. ¿Cuándo inducir estos pacientes? En el caso del grupo de veré difícil de la Universidad de Antioquia, nosotros tenemos más o menos dentro de intubación despierto el 24% de los pacientes de veré difícil anticipada. Esto en los últimos 7 años con 91 rescates de veré difícil no anticipada. Eh, Nosotros si tenemos más no anticipada que veré difícil anticipada. Esto también es bastante llamativo porque está en el marco de un programa. Entonces los pacientes se marcan, como se identifican en la valoración preanestésica, se marcan y la incidencia de los rescates baja, porque los pacientes que tengan algún predictor, incluso que sea un menor, se utilizan estrategias de mitigación del riesgo. Entonces, vemos que puede que no sea tan frecuente, pero que sí se benefician de tener técnicas alternativas de intubación y que si yo aplico esas técnicas de alternativas de intubación, los pacientes de vida difícil o compleja o de alto riesgo, pues van a tener un menor porcentaje de complicaciones, menor incluso del 1%. Así que la primera pregunta que se nos hace es, hombre, ¿será mi paciente difícil de intubar? Clásicamente hemos tenido predictores de evaluación anatómicos pensados en especial para la laringoscopía directa, pero también para ventilación con máscara facial o con el uso de suprarglóticos y más recientemente de videolaringoscopia. Y estos exámenes o estas pruebas nos permiten ayudar a diferenciar un poco cuál paciente va a ser complejo, cuál no. Entre ellos, por supuesto, la apertura oral, el Malampati, que son pruebas clásicas, la extensión de la columna cervical, que podría ser dividida en grados o no, o simplemente decir si está limitado o no. Eh, el uso de las distancias tiromentoniana y esternomentoniana, y esta que es relativamente reciente o que ha tenido un poco más de enfoque, de atención últimamente, que es la prueba de mordida del labio superior, buscando la protrusión mandibular y mordiendo, mirando qué parte del labio se muerde. Pueden ser predictores que nos ayuden a identificar si el paciente es difícil o no. Hay un metaanálisis relativamente reciente, ya tiene 6 años, de JAMA, en el cual se utilizan la valoración con razones de verosimilitud positiva de cada una de estas pruebas. Por ejemplo, el Malampati. No tiene una razón de verosimilitud tan alta, del 4.1, el R positivo, que si hacemos un cálculo de la probabilidad post-test de que sea difícil, con una prevalencia del 10%, que sería la de vía difícil no anticipada en la población general, encontraríamos un riesgo del 31%. Otras pruebas tienen mayor capacidad de discriminar, como la prueba de mordida labio superior, que el LR positivo es de 14. En un paciente completamente convencional con anatomía normal, encontrarse con este predictor nos daría un post-test del 62% con una prevalencia del 10% de vera difícil no anticipada, que sería la de la población general. Sin embargo, si yo tengo un escenario donde la probabilidad es más alta, como el paciente urgente, el paciente en un quirófano urgente, o el escenario del paciente en cuidado crítico, la probabilidad pretest aumenta del 10 al 30%. Y miren cómo el antecedente de una vía difícil, que tiene una razón de verosimilitud de 12, en este escenario del paciente urgente, la probabilidad llega incluso hasta el 83%. Y el malapatio o la distancia esternomentoniana, que tenía menores capacidades de predicción, en un escenario complejo, la probabilidad post-test aumenta entre 60 y 63%. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues la idea no es como andar calculando los LRs para todos los pacientes, sino como tener presente en la cabeza qué es lo que pasa cuando una persona tiene un antecedente de vida difícil, donde casi que sin importar el pretest tendremos una alta probabilidad de que el paciente va a ser difícil.
sino entender que en los escenarios donde la probabilidad de la incidencia de la enfermedad es más alta, como por ejemplo en el paciente urgente, eh, un predictor menor, incluso uno tan malo como la distancia esteromentoniana, malo en el sentido de que tiene un R bajito, puede llegar a un post-test del 30% después de haber aplicado la prueba. Entonces, esto nos hace pensar que el contexto es muy importante, no solamente la anatomía del paciente. Para hacer los cálculos de esta cociente de probabilidad se puede utilizar, por ejemplo, el normograma de Fagan. A la izquierda, con una prevalencia del 10% y una primordial a la vez superior. A la derecha, una prevalencia del 30% y un 5,4, creo que es un Malampati. Sin embargo, estos cálculos o esta predicción con anatomía y la visualización de los clásicos predictores o las pruebas clásicas para identificar la vida difícil anticipada se puede quedar corta en algunos escenarios. Arriba a la izquierda de la pantalla observan un paciente que tiene una angina de Ludwig, un absceso que va desde la base de la lengua y llega incluso a estar pretraqueal. A la zona inferior izquierda de la pantalla ven un tumor de epiglotis tan grande que ocupa toda la cavidad oral y el paciente tiene que dormir sentado. O a la derecha un paciente con espondilitis anquilosante que tiene un trauma cervical muy grave que afortunadamente de momento no tiene alteración neurológica. Estos escenarios podrían tener aperturas orales normales, distancias tiromentonianas normales, pero no cabe duda que son difíciles. Son pacientes de vida difícil anticipada. Hay algunas situaciones en las cuales la presencia de un único predictor podría clasificarlos como de vía aérea compleja o de vía aérea difícil. Por ejemplo, la apertura al menor de 2 centímetros, la distorsión anatómica, el antecedente vía aérea difícil, la combinación de predictores menores, los cambios por radiación en el cuello, en especial de la radioterapia antigua, no de radiocirugía, o la inmovilidad completa de columna cervical por factores neurológicos, como se les acabo de mostrar. Estos pacientes de entrada se clasificarían como vía difícil anticipada. El grupo chileno desde el 2012 nos habla de que estos predictores se podrían llamar como mayores, en el sentido de que su única presencia podría clasificar al paciente de vía difícil. Tradicionalmente, como los predictores menores no tienen tanta capacidad discriminativa, ya había una falla de falsos positivos y de falsos negativos con respecto a la valoración, se ha dejado un poco de lado la valoración. Sin embargo, en este estudio reciente, esta es una editorial muy reciente, bastante interesante, el 2025, nos hacen un llamado, mira, a pesar de que la valoración puede fallar y que aún así la incidencia de déficit no anticipada es el del 10%, hasta el 10%. En el grupo que yo valoré y el paciente no tiene predictores, la probabilidad de complicaciones mayores es menor del 1%. Sin embargo, hay al menos 2 cortes prospectivas que muestran que en el paciente que yo valoré y lo clasifiqué como vía difícil anticipada, en el caso de desviarme del tratamiento, la probabilidad de falla y de complicaciones es mayor del 30%. Entonces, aunque la valoración de vía aérea puede fallar y no es una prueba perfecta, sí tenemos una clasificación o por lo menos tenemos 2 grupos claramente diferentes de riesgo. Por un lado, el de bajo riesgo, menores del 1% de complicaciones, y el otro, el de alto riesgo, donde el riesgo, en el caso que me desvíe de los actos de tratamiento que lo mitigan, puede llegar a ser 30 veces mayor que la población general. Entonces, creo que esto debe llevarse a otro plano. La valoración de vía aérea no debe considerarse como un diagnóstico, sino como una clasificación de riesgo. ¿Vale la pena? Definitivamente sí, porque hay un grupo que claramente tiene un mayor riesgo que el otro. Es decir, son 2 poblaciones. La población de bajo y la población de alto riesgo que se sobrelapan una a la otra. Hasta aquí, puntos clave. La vía difícil es un escenario clínico
en el que un personal entrenado presenta o anticipa dificultades para la ventilación, oxigenación o intubación con cualquier técnica. La valoración de la vía aérea de rutina podría discriminar grupos de alto y bajo riesgo de la pérdida de vía aérea. Algunas variables en presencia única podrían discriminar el mayor aspecto del fenómeno, como por ejemplo un tumor de la vía aérea. Luego de este primer apartado, cuando yo ya identifiqué qué paciente va a ser difícil, me puedo enfrentar a tres situaciones. Por un lado, precisamente el de vía difícil anticipada que nos vamos a enfocar hoy. Por otro lado, el paciente sin predictores o con algún predictor menor que iría a secuencia de inducción rápida para el escenario de urgencias o de inducción convencional. Y por otro lado, y esto es muy importante, el paciente que tiene una dificultad anticipada, pero estoy en una situación forzado a actuar. En esta estrategia, cuando nos presentemos en una situación forzada a actuar, se recomienda la doble configuración o doble setup, que establece un plan A, que usualmente es una secuencia rápida de inducción e intubación, pero con una cricotiroidectomía abierta de entrada preparada. Haciendo esa salvedad, nos enfocaremos entonces en el paciente de difícil predicha o anticipada. En este punto, las diferentes aproximaciones de las guías canadienses, de las guías ASA, más recientemente de las guías españolas, todas tienen unos principios relativamente comunes, y es preguntarnos cuáles de estos pacientes van a ir a una intubación despierto. Primero, preguntarse si realmente tengo que intubarlo o debo diferirlo, pero ojo, esto es muy importante en el caso de que yo tenga una facilidad de rescate y que el riesgo de conversión a anestesia general sea bajo. Por ejemplo, tengo un paciente con vía difícil anticipada que va para una astosíntesis de radio y que es selectivo. Muy probablemente un bloqueo regional de técnica anestésica sea suficiente. Sin embargo, si yo tengo un paciente para cirugía aguda, por ejemplo, una apendicitis laparoscópica, una apendicitis que vaya a ser operada pues, con una apendicectomía laparoscópica, tal vez una técnica regional no sea la mejor opción y es mejor asegurar al paciente antes de iniciar la intervención quirúrgica. Ahora nos debemos preguntar si está indicada la intubación despierta y si el paciente colabora. También nos preguntaremos si el paciente es difícil de ventilar con máscara facial o con un supraglótico. Si yo pienso que mi paciente tiene predictores de ventilación difícil, lo mejor definitivamente para disminuir su riesgo es realizar una intubación despierto. Ya nos quedan los factores de contexto. Por un lado, el tiempo de apnea segura y por otro, el riesgo de broncoaspiración. Incluso hoy hay una tendencia en el mundo de los pacientes, por ejemplo, con obstrucción intestinal o de altísimo riesgo de broncoaspiración, utilizar la técnica de intubación despierto como una protección de la vía aérea, no porque sea difícil de intubar, sino porque inducirlo podría traerlo el riesgo de una broncoaspiración. La guía de la ASA tiene más o menos las mismas preguntas. Si predigo la ventilación, alto riesgo de broncoaspiración, si él me colabora, o si tengo corto tiempo de apnea. Esa sería otra variable de contexto importante. Yo a este paciente que tiene un índice de masa corporal muy elevado con un síndrome de hipoventilación alveolar, pues probablemente su laringoscopia con un video laringo sea normal, en posición de rampa. Pero el tiempo de apnea segura es tan corto que prefiero o se indica la intubación despierta como una estrategia de evitarle el tiempo de apnea, evitarle la hipoxemia. Luego de responder estas preguntas, sí voy a proceder a hacer como tal la técnica de intubación despierto. Esta es una ayuda cognitiva que nos pone DAS, bastante interesante, ya lleva algún tiempo, donde nos recuerda principios fundamentales. Personalmente pienso que lo primero que hay que hacer es definitivamente explicarle al paciente qué es el acto de la intubación despierto, cómo se realiza,
que es un procedimiento que no duele, que sí puede generar tos y molestia, y eso baja mucho los niveles de ansiedad. También está indicada la sedación. Hay dos agentes que tienen más soporte. Por un lado, la dexmedetomidina y por el otro lado, el remifentanil. Hay un metaanálisis que muestra que la dexmedeto podría dar un poco mayor nivel de satisfacción. Sin embargo, el remifentanil da menos tos. Entonces va a depender mucho del contexto clínico. Personalmente prefiero realmente el remifentanil para esta técnica. El paciente mucho más cómodo, y el caso de la hipoxemia, si no está combinado con ningún medicamento, es consciente. Entonces usted simplemente estimula la ventilación al paciente. Otro pilar fundamental es la topicalización de la vía aérea. Hay diferentes formas. Ensayos recientes también muestran que los bloqueos, en especial el transtraqueal o bloqueos guiados con ecografía, tienen un muy buen porcentaje de éxito y genera muy buena satisfacción en los pacientes. Pero también pueden utilizar el spray as you go, que a medida que van avanzando, por ejemplo, con el bioendoscopio flexible, vayan instilando la lidocaína. Eso sí es muy importante darle tiempo para que el anestésico local bloquee la vía aérea y poder realizar el procedimiento. Otro pilar es la oxigenación. También estudios recientes afirman que podría haber un beneficio adicional utilizando cánulas nasales de alto flujo. Sin embargo, cualquier sistema de administración de oxígeno podría ayudarles a realizar la técnica. Siempre y cuando el paciente esté despierto, deberían mantener oxigenación. Y por último, ahora sí, realizar la intubación. La intubación despierto puede ser realizada por muchos métodos, no solo la fibroscopía, que mucho tiempo fue considerado como el estándar, sino con la videoendoscopía flexible, la intubación con videolaringoscopia despierto o incluso el uso de supraglóticos con el paciente despierto. Tristemente, en el mundo también está sucediendo una disminución en el uso de las técnicas de intubación despierto, aunque sean las que mejor mitigan el riesgo. ¿Por qué mitigan el riesgo? Porque el porcentaje de éxito suele ser cercano al 99% cuando se tiene curva de aprendizaje. Y el porcentaje de complicaciones del 0.38%, como lo mostramos al inicio. Inducir a esos pacientes lleva un porcentaje de complicaciones del 30% o más. Entonces deberían hacerse despiertos. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que en el personal clínico hay algunas creencias, como que el procedimiento es difícil, que intubar despierto a un paciente puede ser muy molesto para el paciente, que consume muchísimo más tiempo y que es mejor intubarlos con el video. Sin embargo, existen estudios que muestran lo contrario. Por ejemplo, este estudio cualitativo en pacientes muestran que definitivamente sí hay incomodidad, pero por la aplicación del anestésico local o algo de sabor a la hora de utilizar la deglución del anestésico. Pero que someterse a una intubación despierto es una experiencia aceptable para la mayoría de los pacientes y no dudarían en aceptar someterse nuevamente a dicho procedimiento de ser necesario. Es decir, realmente la intubación despierto realizada con una técnica adecuada es muy tolerada por el paciente. Con respecto al tiempo, este estudio de cohorte mira cuánto aumentó el tiempo de los quirófanos con la intubación despierto. Se aumenta, sí. ¿Cuánto? En promedio, 8 minutos. La mayoría de personas piensa que eso va más de 20 minutos, 30 minutos, una hora. Y aún así, si su paciente, si fuera una hora y fuera un escenario de un paciente muy complejo, pues es una hora de seguridad. Simplemente es cuestión de planearse, es cuestión de asegurar un programa quirúrgico, por ejemplo, otro espacio donde realizar la intervención. Pero en promedio, las intubaciones despiertos aumentan 8 minutos el tiempo de quirúrgico. Y realmente 8 minutos para una estrategia tan poderosa de mitigación del riesgo no es un tiempo que pueda ser significativo. Video o fibro. Bueno, hay un metaanálisis, este también es muy reciente, 2024, donde la duración de la intubación después de la topicalización fue menor con videolaringoscopia.
y que incluso, como ese tiempo es menor, podría tener menor porcentaje de saturación, de hipoxemia. Esto es importante siempre y cuando sea paciente que tenga indicación de videolaringoscopia. No reemplaza definitivamente la fibroscopia en todos los escenarios. Por ejemplo, en los pacientes con apertura oral limitada o alteraciones anatómicas en el escenario donde la pala debería estar ubicada. Por ejemplo, un tumor de epiglotis, un tumor de base de la lengua. La videolaringoscopia podría hacer sangrar a estos pacientes. Entonces, esto es verdad. Primero, el videolaringoscopio si se utiliza en el paciente primero despierto y segundo, cuando esté indicado. Si es así, posiblemente sí sea más rápido y con menor tiempo de intubación. Esto relacionado con menor hipoxemia. Eh, Sin embargo, el aprendizaje de la intubación fibra óptica o la intubación con vía flexible es también una necesidad hoy, porque hay unos escenarios de pacientes donde no es lo más seguro utilizar la videolaringoscopia y menos inducirlo. Si tengo predictores de ventilación difícil, lo mejor es intubarlo despierto. Aquí hay, por ejemplo, un caso en el cual este es un video inédito de un paciente real, paciente mío, donde aquí les dejamos el tumor de epiglotis, como ocupa toda la cavidad oral a través de una fibra óptica. Se está instilando eso que sale ahí en la punta, es un catéter epidural que instila anestésico local y se llega hasta carina, y donde ven la foto aquí a la derecha es el tubo endotraqueal alrededor de 3 anillos de la carina. Miren el tiempo, 7 minutos 52 segundos. Es lo que está descrito hoy, se demora una intubación despierta con curva de aprendizaje. Lo que por lo menos podría aumentar un poco el tiempo quirúrgico, pero definitivamente que llegar a tiempo, hacer la lista de chequeo adecuada, tener los medicamentos preparados antes de empezar, posiblemente mitiguen todo ese tiempo que uno se utilice para utilizar una intubación despierta. Entonces, definitivamente, para el paciente vía difícil anticipada con predictores de ventilación difícil, el estándar de cuidado es la intubación despierta. La videolaringoscopia y la fibroscopia son similares, tal vez menor tiempo en videolaringo, pero la fibroscopia o la intubación con videoendoscopio flexible sigue siendo más versátil. Es decir, no se reemplazan, se complementan. De hecho, algunos pacientes van a requerir técnicas combinadas. Dados los requisitos técnicos, el papel inicial puede ser una revisión oportuna a lugares o centros o espacios donde tengamos el profesional entrenado para realizar la técnica con el paciente despierto. Otra recomendación de DAS a este aspecto sería utilizar equipos entrenados o campeones, en el sentido de que son personas anestesiólogas y anestesiólogos que acumulan casos y se van acumulando esos casos de vía difícil anticipada para lograr una mejor desempeño durante la intubación. Que el Fondo del Hacedor de Mundos, que es una escultura de mi universidad, la Universidad de Antioquia. Recordemos la doble configuración, la situación donde estoy con una vía difícil anticipada, pero estoy forzado a actuar, donde pensar rápidamente la cricotiroidectomía abierta puede ser la diferencia entre pobres desenlaces. Si yo decido inducir el paciente, la videolaringoscopia, en especial la valva angulada, tiene ya desde hace algunos años soporte que es superior a la laringoscopia directa, incluso en pacientes sin predictores. Si yo decido inducir el paciente, es importante recordar la relajación neuromuscular. Si lo induzco, lo relajo, incluso en el subgrupo de pacientes difíciles, porque esto ha demostrado disminuir los requerimientos para ventilación, es decir, ventila más, cerca de 150 mililitros más, y además mejorar la intubación. La tasa de fallo aumenta 13 veces cuando no se utiliza relajantes neuromusculares post-inducción, en especial con laringoscopia directa.
Si tengo un paciente con vía difícil anticipada, pues les recomiendo antes de empezar marcar la membrana cricotiroidea. De hecho, la ultrasonografía para la detección es la mejor estrategia. Este es un metaanálisis, revisión sistemática y metaanálisis que publicamos en el 2023, donde se identifica cómo la ultrasonografía es superior casi que 2 veces que la palpación para detectar la membrana cricotiroidea, tanto en ensayos clínicos como en estudios observacionales. Entonces, la doble configuración sería marcar la membrana, hacer una secuencia rápida de inducción e intubación si el paciente no está colaborando y tener la cricotiroidectomía abierta. Esto puede sonar antiintuitivo, pero si lo induzco, la relajación neuromuscular permite mejorar la ventilación y las técnicas de intubación. Y con entrenamiento lo ideal es utilizar videolaringoscopia de valva angulada en plan A, que es el que tiene el mejor soporte. Eso sí, la videolaringoscopia tiene una técnica y tiene un tiempo de aprendizaje. Nosotros realizamos un estudio de curvas de aprendizaje, se requiere alrededor al menos de 15 pacientes exitosos para tener una curva adecuada. Esta curva debe ser antes del rescate del paciente difícil. No debe ser el primer paciente difícil con quien aprenda a utilizar el video. Entonces, en la vía difícil anticipada, los puntos claves son, primero, valorarla para identificar los pacientes de mayor riesgo. Segundo, preguntarnos si este paciente está indicado o no una intubación despierta. Más o menos la mitad de los pacientes de anticipada, un poquito menos, estarán indicadas. Tercero, realizar la intubación despierto. No es una pérdida de tiempo, es una inversión de seguridad de apenas 8 minutos en promedio cuando se tiene curvas de aprendizaje. Para realizarla, recordar la sedación, la topicalización de vía aérea dándole tiempo, explicarle al paciente, realizar la intubación con videolaringo con dispositivos de intubación flexible y mantener una oxigenación constante. Antes de inducir al paciente, siempre realizar doble chequeo con la capnografía porque a veces en el retiro de los dispositivos el paciente puede extubarse. Espero que les haya gustado esta pequeña conversación de los puntos clave. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias por la invitación. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. El tema fue muy interesante y también de gran relevancia clínica. Conocer cómo anticipar y manejar una vía aérea difícil es clave para mejorar la seguridad del paciente. Apreciamos enormemente que haya compartido su experiencia y conocimiento con nosotros. Gracias también a todos por su participación. Nos vemos en el próximo webinar. Que tengan un excelente día.